Dice Richard Rummelt, autor de Good Strategy, Bad Strategy, que ante determinados desafíos empresariales, él suele convocar a un imaginario panel de expertos que ha venido construyendo a lo largo del tiempo. Tengo un panel imaginario de expertos y cuando enfrento un problema o he producido una primera idea sobre un asunto, convoco a este panel y les pregunto, ¿qué está equivocado en este enfoque? ¿Qué harían ustedes en este caso? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 229 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Panel de expertos. Papá, muy interesante esta idea. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con mucho ánimo para que conversemos un rato sobre este tema. Ujú. Buenísimo. A mí me resonó mucho la idea del panel de expertos porque en en la práctica gerencial de gestión de crisis, ¿no? Una de las recomendaciones preliminares para una organización que no está en crisis, pero que quiere prepararse para una eventual crisis, es crear algo equivalente a un panel de expertos. Y no quiere decir constituirlo y convocarlo y tener una reunión periódica. Significa tener una lista de unas 10 o 12 personas a las que uno podría contactar a cortísimo plazo en caso de que ocurra una crisis, con el propósito de que le dé una visión alternativa a la industria o al negocio en el que se encuentra la entidad en crisis. Así que me llamó mucho la atención y me interesó mucho. Bueno, yo sé que me has recomendado mucho ese libro y en algún momento lo leeré, pero quería nada más compartirte que resueno con esa idea del panel de expertos. ¿Cómo lo ves? Es una idea bien interesante. Yo pienso que en todo proceso creativo se recomiendan, creativo o innovador, cuando se quiera tener ideas nuevas, se recomienda que uno se siente en otra silla, por ejemplo, ¿verdad? Dice, bueno, yo sentado en esta silla este asunto lo veo de esta manera, pero ahora me voy a imaginar sentado en la otra silla, ¿verdad? Me voy a imaginar sentado en la gente con la que voy a negociar, ¿verdad? Esa es una forma de como tener una perspectiva diferente al problema. Creo que también ocurre cuando nosotros le contamos el problema a alguien. Cuando se lo estamos contando, creo que hay una contraparte mía que de pronto va viendo cosas, ¿verdad? Pero es como muy dramático, ¿verdad? Dramático de dramatismo, de teatro. Es decir, hombre, yo convoco un panel de expertos y les pregunto, ¿y cómo ven? Yo lo estoy resolviendo así, pero ustedes ven algo diferente. Creo que es una forma como vamos a ver, de trucar, de hacerle trampa a nuestro yo, que según va pensando en un asunto, se va aferrando mucho a la posición original bueno, Kahneman lo llama esto anclarse, ¿verdad? Una vez que tenemos un diagnóstico, una vez que creemos que encontramos la causa y tal, nos cuesta mucho salirnos de ahí. Entonces, el panel de expertos, y ahora lo estoy pensando, ahora que digo la palabra diagnóstico, lo estoy pensando como la junta de médicos, ¿verdad? Que decían antes, yo nunca he visto una junta de médicos operando. Pero eso de que el diagnóstico era tan complicado que el médico llama a unos colegas y les pregunta cómo ven esto, ¿verdad? Fíjate que bien interesante, los médicos, los hospitales universitarios tienen una técnica que a mí siempre me llamó la atención.
No sé si la siguen o no la siguen hoy en día, pero en un tiempo la siguieron. Se llama la sesión anatomoclínica. Y es que de un caso complicado que hubiera en el hospital, digamos cada mes o no sé si cada semana, no sé qué, eh, de- hacen una sesión de médicos, supongo que también de internos, ¿verdad? Y, y les plantean el problema sin darles, les dan todos los detalles clínicos, ¿verdad? Pero sin darles la solución para escuchar la discusión. Y eso siempre me ha parecido que es muy enriquecedor para las empresas, para las personas, para las familias en un determinado momento, ver un asunto, cómo se resolvió y aprender de él, ¿verdad? Bueno, este panel de expertos me parece que es una de esas formas de agregarle perspectiva a lo que tenemos que resolver. Estaba aquí anotando que eh, cuando empezaste a hacer esa explicación estabas describiendo lo que a mi criterio es la empatía. Porque la empatía, hemos hablado de que la empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona, pero yo creo que esa definición de empatía está incompleta, porque yo me puedo poner en los zapatos de otra persona, pero con mis pies. Mientras que si me pongo en los zapatos de la Mm, otra persona, con los pies de la otra persona, entonces ajá. ahí cambia por completo el abordaje de mi capacidad empática. Y he encontrado algo mucho más efectivo para eh, incorporar empatía o desarrollar empatía, que es un principio que parte de un libro que se llama eh, 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 creo que se llama nunca dividas el vuelto, nunca dividas la diferencia, Never Split the Difference. Ajá, Es uno de estos libros que se origina en el programa de negociación de la Universidad de Harvard y el concepto que usan para describir la empatía es tener la capacidad de contar la historia del otro, de la otra persona. claro, claro, cómo Y no. eso Ujú, me parece que es mucho más práctico porque eh, si yo quiero contar la historia de una persona con la que tengo una incompatibilidad o un reto o tenemos una conversación difícil pendiente, la manera más efectiva de contar la historia de la otra persona es interesándose desde la curiosidad y haciéndole preguntas para saber cómo es, qué hace, qué piensa, qué le interesa, conociendo a la otra persona y de verdad desarrollando la capacidad de contar su historia, de contar la historia de la otra persona. Me parece que si así fuera como iniciaran todas las negociaciones, eh, el resultado sería casi que por definición un pastel más grande. No importa cómo se distribuya, pero un pastel más grande. Y la empatía también resueno mucho con ella porque es una de las tres, es uno de los tres atributos elementales de la transformación de conflictos, entendida como la capacidad bueno, más bien, de transformar conflictos de manera empática, creativa y armoniosa. La confusión en la que estoy cayendo es que esa es la definición de la paz, ¿verdad? La definición académica de la ajá, paz, que es la capacidad ajá, de transformar conflictos de manera creativa, empática y armoniosa. Entonces la empatía es fundamental porque sin empatía no hay paz. Y si lo vemos en cualquier conflicto internacional, armado, eh, comercial que existe hoy en día en el mundo o que ha existido en el pasado, la falta de empatía suele prolongar el conflicto y además suele aumentar sus costos de manera significativa, ¿verdad? Claro, ni hablar de aquellos conflictos donde es conveniente por alguna razón y usualmente económica
para las partes involucradas mantenerse en el conflicto, ¿verdad? Cuando dos grupos armados están recibiendo gran cantidad de dinero para mantener el conflicto activo, entonces no importa si hay o no hay empatía, ahí hay un asunto de que la guerra podría ser un negocio que le conviniera a algunas personas y empresas de las partes que están involucradas. Después estaba pensando también en lo que mencionabas desde el punto de vista de la gestión de talento, un poco en la misma línea de la empatía. Yo creo que gestionar talento en esta era de economía digital, de la economía de la atención, de nuevas generaciones que tienen un entendimiento diferente de creación de valor y de compensación y de eh, uso del tiempo. mm, no es tan complicado si entendemos que lo más importante para la gestión de talento es que una organización y entre colaboradores también tuviéramos la capacidad de contar la historia de las otras personas que forman parte de nuestro equipo. Sí, Lo cual me lleva a pensar que si nosotros tuviéramos necesidad de facilitar una intervención grupal para desarrollar mayor cohesión en un equipo, desde el punto de vista estratégico, corporativo, etcétera, una buena manera de empezar sería eh, conocernos como individuos desde el punto de vista que seamos capaces entre todos de contar la historia de los demás. Y me parece que si lográramos hacer eso, estaríamos creando confianza, fomentando empatía, alineando esfuerzos y además, que es otra de las herramientas útiles en términos de paz y de transformación de conflictos, buscando formas colectivas para resolverle los problemas individuales a los integrantes de un equipo. Y ahí me ujú, parece que la fuerza que se desarrolla desde un equipo podría ser muy potente para cumplir las metas ulteriores que son las de la corporación, ¿verdad? Las de la empresa. Luego estabas hablando de diagnósticos y ahí pienso en diagnósticos clínicos y llevo dos ideas que me surgen a la mente. La primera es que siempre se ha hablado de buscar una segunda opinión. Yo no sé por qué suele ser más común buscar segundas opiniones en, en materia médica que en materia legal. Yo siento ah, que muy interesante. sí, no sé Ujú, por qué, pero tal vez es ujú, que estoy sesgado porque opero en la industria legal, pero me parece que por lo menos el hábito de buscar una segunda opinión en materia médica es importante, ¿verdad? Eh, yo tuve una experiencia hace muchos años cuando me tuve que operar un quiste que tenía en el coxis y el primer diagnóstico que había recibido era, bueno, completamente desacertado. Y afortunadamente el segundo diagnóstico fue muy preciso, implicaba una intervención mucho mayor, de una recuperación más prolongada, pero era para corregir el problema, ujú, ¿verdad? El ujú. primer diagnóstico hubiera empeorado la situación de manera significativa. Y la otra idea que me surge es que hoy en día con herramientas de inteligencia artificial, Sí, algunas especialidades médicas como la radiología, por ejemplo, eh, encuentran en esas herramientas mayor precisión de diagnóstico que la que ofrecen los médicos. Entonces no se trata de decir de ahora en adelante que mis radiografías me las vea a una computadora. Se trata de decir cómo hago para que los médicos utilicen esas herramientas para que sean más precisos en el diagnóstico y puedan dedicar más recursos, tiempo, energía, emoción, empatía a la relación con el paciente. Por alguna razón, eh, he escuchado de múltiples historias de padecimientos clínicos donde la relación con el médico es chocante por la falta de empatía, que no es lo mismo que la asertividad, ¿verdad? Y en esta cultura que no sí, somos claro. muy Ujú, asertivos, a ujú. veces uno dice, ay, qué grosería que el médico le hable a uno así. Sí, No sí, es sí. eso. Es
es falta de sensibilidad del médico en en la escogencia de las palabras para comunicar lo que tiene que comunicar. Y tal vez eso podría mejorar si se apoyara en herramientas para ayudarle en el diagnóstico y aprovechar para dedicar un poco más de tiempo a robustecer esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es incluso el médico mismo tener un panel imaginario de expertos en comunicación sobre cómo comunicarse antes de decir las cosas como las dice a veces por estas historias que me han contado recientemente. Eso es lo que quería comentar. Ajá, muy bien. Vieras que a mí me van resonando cosas. Este panel de expertos realmente es ¿cómo le llamaríamos? Un avatar plural, ¿verdad? Es un avatar plural, es un grupo de gente que uno tiene por ahí en su mente como para preguntarles. Hoy en día creamos avatares. Bueno, podemos crear un avatar con el cual interactuemos, ¿verdad? Llama la atención. En psicoterapia se usaba desde hace mucho tiempo, inventó desde hace mucho tiempo un abordaje que es el psicodrama. Ese lo inventó el doctor Moreno, que no es latino, no me acuerdo, es de centro europeo, ¿verdad? El psicodrama en lo que consiste es en que determinados asuntos no concluidos de una persona necesitan de alguna manera que esa persona los exteriorice, pero ya el jefe con el que tuvo el problema, la esposa de la cual se divorció, el vecino con el que tuvo un conflicto serio, ya no están presentes en su vida. Y entonces, lo que el doctor Moreno había inventado era que la persona fuera exteriorizando su conflicto y alguien que podría ser un yo alterno o el mismo psicoterapeuta fuera realimentándolo como si él fuera la persona con la que había tenido el problema. Luego, la psicoterapia gestáltica se inventó otra cosa bien llamativa, que es la silla vacía, ¿verdad? Y eso es comodísimo, ¿verdad? Tienes un problema con tu jefe y te quedaste por prudencia, por timidez, por lo que sea, sin decirle unas cosas que te hace daño no haberle dicho. ¿Verdad? Hace daño, por ejemplo, no reclamar por nuestra dignidad, hace daño no manifestar lo que nos parece justo, hace daño no aclarar lo que está equivocado, ¿verdad? Y entonces, como ya no vas a llegar mañana a decirle al jefe, mira, aquí vengo para un segundo round, utilizas el expediente de la silla vacía, pones una silla ahí e imaginas que ahí está tu jefe y le dices las cosas que te quedaste sin decirle, ¿verdad? Eso me parece que es como otra versión de lo que podríamos llamar el panel de expertos. Y me parece que tú lo mencionabas desde el punto de vista de la comunicación en general. ¿Cómo hacemos para que nuestra comunicación mejore? Yo siento que un conjunto de cosas que, especialmente cuando se trata de desentendimientos, operan en la comunicación son los supuestos que uno tenga sobre lo que el otro eh, piensa o siente, las creencias que le atribuimos al otro. Un grupo de personas se sientan a gestionar un acuerdo y desde luego que tienen unos y otros una idea sobre las creencias que el que está sentado enfrente tiene. Lo mismo que se tiene una hipótesis sobre cuáles son las cosas que el otro teme. Entonces, como eso
no lo podemos ventilar ahí directamente, porque si uno le pregunta a los que están sentados al frente en la mesa, bueno, ¿cuáles son sus creencias? Hasta ahí llegó la conversación. Es decir, nadie está dispuesto a decir, mis creencias sobre este asunto son, mis temores son tales y cuales, mis supuestos son no sé qué. No, pero es importante que uno tenga una idea de cuáles pueden ser y sobre todo de cuáles de las creencias, supuestos y tal que le estoy atribuyendo, pues son cuestionables. Porque nos ocurre en la comunicación que en cuanto pensamos en atribuirle una creencia o un temor a la persona que está comunicando con nosotros, rápidamente se nos convierte a nosotros mismos en una creencia y eso nos bloquea el entendimiento de una realidad que es complicada, lo que estamos comunicando es una realidad siempre, siempre complicada y muchas veces sorprendentemente grata, ¿verdad? Muchas veces nuestra idea de la oposición que iba a tener fulano a un asunto, de las críticas que le iba a hacer a un asunto, se desvirtúan porque encontramos un terreno fértil en el otro y eso es algo maravilloso que hay que esperar siempre en la comunicación, esa sorpresa de que lo que yo temía que iba a ser obstáculos se convierte en colaboración, se convierte en comprensión, eso. Ujú. Eso que estás describiendo me hace pensar en la programación neurolingüística. El otro día me regañaron porque me dijeron que la programación neurolingüística es pseudociencia. Y no sé exactamente qué quiere decir pseudociencia. A mí me sorprendió porque, bueno, primero porque tengo 29 años de practicar programación neurolingüística, pero segundo porque me parece que una práctica como estas probablemente a la ciencia o no le interesa todavía o no ha llegado a descubrir cosas que tal vez la harían catalogarse como ciencia, ¿verdad? Me sucedió algo parecido con la práctica de meditación con mantra, que tampoco era ciencia, hasta que Daniel Goleman hizo una serie de investigaciones a lo largo de muchos años, lo cual le permitió desarrollar una amistad muy entrañable con el Dalai Lama. Y lo que hicieron fue que se juntaron grupos de científicos con grupos de monjes, de lamas budistas allegados al Dalai Lama, para tratar de entender diferentes frecuencias energéticas que operaban a nivel cerebral cuando se practica la meditación y ver con qué se compara o qué otras actividades humanas tienen vibraciones semejantes y tratar de entender o de occidentalizar, de traducir a idioma occidental y a idioma científico algunos conceptos que existen en el budismo desde hace 2500 años que Occidente todavía no los conoce, ¿verdad? Hay un concepto que en uno de estos libros que publicaron ellos a lo largo de esos años de investigación, el libro se llama Emociones Destructivas, hablan de un diálogo que tuvieron durante días, me parece que meses, dialogando para tratar de encontrar la mejor manera de referirse a un concepto budista que utilizan para visualizarlo cuando están meditando y que en inglés determinaron llamarlo loving kindness. Y no sabría cómo traducirlo a español, en verdad, pero es como una gentileza amorosa. Y esa gentileza amorosa que en sánscrito tiene un nombre específico, es una emoción o una actitud que se visualiza mientras están meditando. Y eso hace mucho más expansiva la experiencia
incluso desde el punto de vista de frecuencia energética cerebral, cosas que son medibles por la ciencia. Entonces, de pronto, la meditación budista o la meditación tibetana eh, dejó de ser considerado pseudociencia o religión, qué sé yo, y ahora están muy especificados los beneficios que la ciencia ha logrado determinar de eso. Pues volviendo al tema de la programación neurolingüística, me parece que uno puede aprender con relativa facilidad a identificar, cuestionar y transformar esas creencias autolimitantes que mencionas. Diría que eso es más factible cuando uno se encuentra en un estado alterado de conciencia o un estado de conciencia que no es el ordinario, ¿verdad? El presente de las ondas cerebrales eh, eh, beta, ¿verdad? Por ejemplo, hay múltiples prácticas que me vienen a la mente, empezando por la estimulación bilateral, que es una terapia que se desarrolló en Estados Unidos hace unas décadas, me parece que en los años 70, que consiste en conducir a una persona participante a un proceso de introspección en un estado, en un espacio sano, seguro y controlado, ¿verdad? En un consultorio, la persona sentada con los ojos cerrados y se le hacen estimulaciones bilaterales en el cuerpo. Usualmente contacto, la propia persona puede hacerse el tacto, digamos, donde tiene las manos descansando sobre sus regazos, puede hacerse la estimulación bilateral y la facilitación de la persona que guía el proceso eh, lleva como a hacer diferentes ciclos de estimulación bilateral y de preguntas para llegar al fondo de algunos asuntos. Esa también es una práctica que tuve la oportunidad de probar con unos expertos estadounidenses, todos científicos muy reconocidos y certificados, que la utilizaron por mucho tiempo en el tratamiento de estrés postraumático en, en personas veteranas de la guerra de Vietnam. Y es maravilloso. Ese día lo recuerdo muy bien, una tarde de mayo en el año 2005. Estábamos en San Petersburgo, en Rusia, y se vino una rayería y yo le tenía pánico a la rayería, a los truenos. Y ahí hicimos un ejercicio mientras esperábamos a que nos sirvieran la cena y en unos 10 minutos logré llegar al fondo del origen de mi miedo a los rayos y a los truenos, y allí cuando llegué al origen de ese miedo se disipó para siempre, ¿verdad? Eh, bueno, y además de esa práctica en específico, uno podría pensar en otras prácticas como eh, hacer ejercicio físico y después de hacer ejercicio físico, tener una sesión sentado frente a un espejo con una persona que lo está guiando a uno, porque el ejercicio físico nos saca de nuestro estado ordinario de conciencia, Ujú, ¿verdad? O una caminata en el bosque también. ujú, Uno camina en la naturaleza y después se sienta a hacer una terapia del tipo que sea y es mucho más movilizadora que si lo hiciera en un estado ordinario, ¿verdad? Y tradicional. Entonces sí, me parece que eso de superar creencias autolimitantes sería una petición muy interesante para formularle a un panel imaginario de expertos que nos ayude constantemente a verificar, a revisar, a identificar a dónde hay una creencia autolimitante. ¿Por qué autolimitante? Porque me limita y porque me la pongo yo mismo. En realidad, todo lo que nos limita como seres humanos eh, lo elegimos nosotros, ¿verdad? O por actitud, o por aprendizaje, o por conflicto, o por herencia, etcétera. ujú. Eh, yo tengo la experiencia de, de personas con las que he conversado mucho, y siempre me llamaba la atención lo novedoso que me resultaba conversar con ellas, porque eh, siempre tenían
una forma diferente de ver los asuntos que yo veía de una forma tradicional. Eh, esto, esto plantea cosas bien llamativas, y es que una vez que haces contacto con alguien que como que te cambió el marco de referencia, tú quedas consciente de que tu marco de referencia puede no ser el único marco de referencia que hay, y eso es muy valioso, ¿verdad? Eso es el efecto duradero, no digo yo de un panel de expertos, sino el efecto duradero de un experto que un día eh, te, te volvió el tablero al revés, ¿verdad? Te cambió el marco de referencia. Que lo del marco de referencia es bien interesante. lo- Se lo ve por ahí, ¿verdad? Pero hay que profundizarlo como con apertura, precisamente porque los marcos de referencia que tenemos son muy económicos, ¿verdad? Nos vamos haciendo marcos de referencia, formas de pensar, formas de resolver, formas de mirar los asuntos. Nos vamos construyendo marcos de referencia precisamente para no tener que hacer una gran inversión, inversión emocional, cada vez que nos enfrentamos a algo, ¿verdad? Pues vamos a ver, si a ti te dicen jefe, trabajador, inmediatamente estás viendo como dos agendas, ¿verdad? El trabajador entró, te ponen una película muda, el trabajador entró a reunirse con el jefe y te preguntan a qué cree que viene, ¿verdad? Y tú tienes el marco de referencia que viene a quejarse, a pedir instrucción, a buscar algún beneficio, a tratar de ganar contacto y tal, pero es porque tienes la referencia de que trabajadores de una relación vertical entre trabajadores y jefes, ¿verdad? Y hay empresas donde la relación es o menos vertical, lo cual quiere decir seguramente inclinada. Sí, inclinada, hasta que hay empresas donde la relación jefes-trabajadores es horizontal. Entonces, cuestionar mi marco de referencia es valioso, porque eso te permite entender que no hay solo relaciones verticales, jefe-trabajador, sino que hay relaciones inclinadas y finalmente relaciones horizontales, ¿verdad? Bueno, eso me parece que es importante, pero eso no ocurre sin, sin trauma, eso no ocurre sin sopollón, ¿verdad? Eh, en un determinado momento alguien te hace una pregunta y eso como que moviliza tu forma de ver las cosas, y entonces creo que la forma de denominar eso es, se descongela el marco de referencia, y hablo de descongelar porque una serie bueno, es un término de la sociología de grupos, ¿verdad? Estás en una situación congelada, lo cual no quiere decir ni limitada, ni empobrecida, no, es que tienes en un grupo una relación, la de siempre, y cuestionarla, movilizarla, reblandecerla es muy útil. Bueno, lo mismo puede pasar con nuestras creencias y sobre todo, que es lo mismo, con nuestro marco de referencia, con nuestra forma de enfrentar al mundo. Yo me acuerdo la primera vez que vi un ruso, la primera vez que vi un ruso, ya yo estaba adulto y estábamos en medio de la Guerra Fría y me tocó ver un niño ruso. Yo nunca había pensado que había niños rusos, ¿verdad? Supongo que pensaba que todos los rusos eran adultos malintencionados, agresivos y tal, ¿verdad? Pero era un niño ruso
me descongeló inmediatamente el marco de referencia, ¿verdad? Creo que, bueno, tú lo sabes muy bien, en materia de empatía sobre diversas procedencias culturales o diversas procedencias naturales, la empatía nace del contacto y de la forma como tengas ese contacto y le hace mucha falta al mundo eh, que te pongamos marcos de referencia que nos obstaculizan nuestro pensamiento y nuestras decisiones, pero obstaculizan también nuestra convivencia, obstaculizan el futuro de los acuerdos, etcétera. Muy interesante esa experiencia del niño ruso. Creo que ese es el principio fundamental del origen de la organización CISB, que desde 1951 organiza campamentos interculturales con grupos de niños de 11 años de diferentes países eh, para que, para que se conozcan. Y el origen de la organización es que la fundadora, que era una psicóloga estadounidense, en esos años, recién finalizada la Sí, Segunda Guerra sí, Mundial, claro. uno de sus hijos le preguntó si cuando él llegara a grande tenía que ir a la guerra. Y entonces ella dijo, no puede ser que los niños de la posguerra piensen que tiene que haber guerra y que tienen que ir a la guerra. Entonces creó esta organización y hoy, no sé cuántos, 70 años después, 73 años después, continúa organizando este tipo de encuentros. Yo creo que ya no tiene el mismo efecto de antes, que es evitar la guerra porque ya conocemos a alguien de otro país, entonces no querremos pelear con ese país. Hoy en día, más de lo que sucede es que se establecen amistades globales. Ajá, Y eso pues, tiene un gran valor en sí, pero además la dinámica metodológica de aprendizaje de la organización es a través de la experiencia, de actividades experienciales, mucho en forma de juego, eh, para desarrollar competencias interculturales, quiere decir destrezas para relacionarse mejor con personas de otras culturas. Y después del campamento, pues uno ya tiene eso incorporado y lo seguirá practicando muy probablemente a lo largo de la vida y ahí uno va creciendo, eh, 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 teniendo hasta curiosidad por conocer personas de otras culturas y buscando formas de conocerse, de contar la historia de la otra persona desde el punto de vista cultural, ¿verdad? A mí me encanta cuando conozco a una persona extranjera, primero tratar de adivinar de dónde viene por su acento y segundo, preguntarle a dónde vivió sus primeros 6 años de vida. ujú, ujú, No hay nada que le guste más a una persona que hablar de sí mismo. Y pues no siempre las memorias de los primeros 6 años de vida son placenteras o agradables, pero la inmensa mayoría de las veces hay una historia que contar. Y, y eso te permite en 2 o 3 minutos conocer muchísimo a una persona, de dónde viene. Y por supuesto que en esos 2 o 3 minutos encontrarás 2 o 3 preguntas adicionales que querrías hacer para continuar esa exploración eh, de conocer a la otra persona para poder contar su historia. Eh, Vuelvo un poco a la industria médica y vuelvo a contar un caso personal, hoy ando muy personal. Eh, Tuve una sesión médica de chequeo ordinario el año pasado con un médico urólogo. Aprovecho para decirle a quien nos escucha que los hombres a partir de los 40 tienen que hacerse un primer chequeo urológico para estar seguro de que todo está en orden, ¿verdad? El cáncer de próstata es una enfermedad que si se diagnostica a tiempo no tiene mayores problemas para tratarse, y si se diagnostica tarde es muy complicado su tratamiento.
Pero fui a la cita de chequeo ordinario con el médico y el médico, además de que me hizo una gran explicación teórica de cómo funciona el sistema en torno a la próstata, me dijo, le recomiendo que vaya a estudiar más sobre el tema si le interesa, porque yo no lo sé todo, me dijo. Y a mí me resultó muy llamativo que un médico le diga a un paciente sobre mi especialidad, yo no lo sé todo. Y esa humildad con la que me habló me convenció de ponerme a estudiar sobre la próstata para tratar de entender un poquito más, ¿verdad? Si un experto en el tema me dice que vaya a estudiar porque él no lo sabe todo, después de esa gran explicación que me dio, eso me pareció muy interesante. Y lo traigo a colación porque en cualquiera que sea nuestra profesión o nuestra actividad o nuestro oficio, nosotros no lo sabemos todo tampoco. Así es. Ujú. Y entonces, ¿cómo podríamos utilizar esta idea de un panel imaginario de expertos o de un panel real de expertos a los que podríamos consultarles de vez en cuando algo para aprender más sobre lo que hacemos nosotros mismos, ¿verdad? Eso creo que es algo poderoso de este tema que estamos conversando hoy. Y lo segundo, para no perder nuestra costumbre y nuestro apetito de hablar de política, es pensar en la posibilidad de que los jerarcas de gobierno, además de que tienen un, eh, eh, ¿cómo se llama? Un consejo de gobierno, que es el que toma muchas decisiones de Estado, ¿verdad? Hay muchas decisiones de Estado que las toma el consejo de gobierno, no un ministro o un presidente, sino el consejo de gobierno en pleno, que además de contar con ese órgano auxiliar, asesor real, también tuviera el equivalente a un panel eh, de expertos y no tan imaginario. En la antigua Roma existía el Senado y para llegar al Senado no se llegaba al Senado por la vía democrática, no resultaban electas las personas del Senado. Al Senado llegaban las personas honorables de la sociedad que además tuvieran una edad, una edad mínima, ¿verdad? Que además era una edad mínima, de los que estaban en el Senado eran los eruditos, como dice el dicho, más sabe el sabio por viejo que por sabio. Entonces esos más viejos, que eran los más sabios, eran los que estaban en ese Senado y los emperadores escuchaban al Senado, le consultaban al Senado, ¿verdad? Y el Senado tenía gran influencia. Entonces me pregunto qué pasaría si en un país como el nuestro nosotros tuviéramos algo equivalente a una junta de notables, pero no notables de mi edad, porque eso es un ridículo, ¿verdad? Poner personas a las que se les denomine notables y que tengan mi edad, eso creo que es un demérito para el término notable. Yo creo que las personas notables deberían de ser mayores de 80 años y que ahí hubiera un grupo de personas, digo 80 para incluirte, ¿verdad? Em, Ah, bueno, muchas gracias. que esas personas pudieran estar al servicio de la gestión de gobierno y ayudar a decir, vean, esto ya se ha intentado en el pasado, no ha funcionado, se podría mejorar de esta manera o mejor decir, vean, los próximos 50 años van a pasar y podrían pasar haciendo cosas o podrían pasar no haciendo nada, entonces pongámonos a hacer cosas. Yo creo que esas voces serían muy escuchadas en una sociedad como la nuestra, que es además longeva, históricamente longeva, y además donde hay altísimo respeto por la persona adulta mayor. Entonces, yo siento que ese sería una manera interesante de integrar además a tanto viejillo y viejilla que anda por ahí, que todavía están muy activos, muy lúcidos, muy autónomos Mm. y con muchísima experiencia a los cuales se les podría consultar eh, eh, asuntos de gobierno, ¿verdad? Muy bien. Y eso dice cosas interesantes. Mira, uno lo puede ver desde el punto de vista de una empresa, ¿verdad? Pues una empresa
podría tener un grupo de personas eh, muy maduras que tuvieran una visión que se supusiera que es más objetiva, ¿verdad? Más reposada, no sé, ¿verdad? Yo tuve la dicha cuando, eh, siendo todavía adolescente, fui a trabajar al Banco de Costa Rica y en el Banco de Costa Rica en ese tiempo se seguía la costumbre de tener ese panel de expertos real, ¿verdad? Yo recuerdo a jefes míos que eran jóvenes consultando con, con, con personas que eran mayores en el banco, ¿verdad? Yo los veía, sí, desde luego como adultos. No eran mayores porque no tenían más de 60 años, ¿verdad? No eran adultos mayores, pero sí eran como las personas a las cuales se atribuía más sensatez. Bueno, sensatez es una palabra muy interesante porque la sensatez no es una dimensión cognitiva, ¿verdad? El que sabe mucho, el muchacho que se acaba de graduar, ¿verdad? Ese sabe mucho desde un punto de vista cognitivo, es indudable, ¿verdad? Pero la persona sensata es otra cosa, es una persona que sabe y que además ha vivido, ha tenido mucha experiencia y tal, tiene buen juicio, tiene lo que se llama sabiduría, que es un término, eh, un término que nos podría confundir, ¿verdad? Porque antes llamábamos sabio a unas personas que había por ahí en los cuentos y que lo sabían todo. No, una persona no es sabia porque lo sepa todo. Creo que una persona es sabia porque sabe incorporar en su proceso de decisión o de consejo unos elementos cognitivos, otros elementos de prudencia, otros elementos de experiencia, etcétera, ¿verdad? Eso me parece a mí que es bien importante y claro, el gobierno de una empresa, el gobierno de una ministerio, el gobierno de un país, creo que necesita ese tipo de insumos, insumos no solamente técnicos, ¿verdad? Sino insumos eh, vitales. Y cuando digo vitales, aludo precisamente a algo que me parece que tienen los viejos. Y no me estoy haciendo publicidad, no quiero formar parte de ningún panel de expertos y tal, pero la perspectiva que tiene un muchacho de 30 años es distinta a la que tiene una persona de 70. Simplemente porque su fisiología ha cambiado, ¿verdad? Su fisiología ha cambiado. El muchacho de 30 años tiene la dicha enorme para cuando uno tiene 30 años de ser impulsivo, de ser optimista, de confiar mucho en su propia capacidad. Y es bien interesante cuando tienes más años tener la posición diferente, de desconfiar de tu propia capacidad, no ser impulsivo, recurrir más a la prudencia. Yo me acuerdo, yo era muy amigo cuando yo tenía 25 años, era muy amigo de un hombre que tenía 70 y tantos, estaba retirado y tal, era un consultor norteamericano muy interesante. eh, eh, Ahora era profesor en una universidad norteamericana, pero había nacido en Polonia. Había combatido en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y bueno, un día pasé yo por él a llevarlo a alguna parte y entonces de pronto volví yo a ver el indicador de la gasolina y dije, con esto nos alcanza. Y aquel oyó que yo estaba hablando de la gasolina y me dijo, no, pero ¿cómo va a ir con solo esa cantidad de gasolina? Yo solía andar con esa cantidad de gasolina y muchas veces el coche se quedó varado y iba, traía y le ponía gasolina y tal y cual.
pero un hombre de 70 y tantos años era mucho más cauteloso, prudente, comedido, juicioso que yo que tenía 25 años, ¿verdad? Esa cosa, ese aporte, me parece a mí que es muy valioso y es un aporte que uno puede incorporar en el panel de expertos. Em, sí, termino con una reflexión. No, una reflexión, más que una reflexión, una idea que surgió un día de estos en una conversación. Me contaba un amigo que ha estado muy preocupado por la situación del sistema de educación pública en Costa Rica y se ha dado a la tarea de hablar con diferentes personas expertas en educación, en política educativa, para preguntarles qué cambio harían a corto plazo en el Ministerio de Educación Pública para sacar al sistema del atolladero. Y me cuenta lo siguiente. Dice que en la legislación magisterial de la educación pública costarricense, la única persona con autoridad y potestad legal para darle retroalimentación a un maestro o a una maestra es su superior jerárquico. Entonces, el maestro tiene un cargo y ese cargo implica que 2 o 3 veces al año su superior jerárquico le tiene que dar retroalimentación. Pero podría ser que una persona eh, más allegada a este maestro y en la horizontalidad de la estructura pudiera aportarle mucho a la persona dándole retroalimentación en algún área específica de desarrollo, de gestión de talento, ¿verdad? Y eso la ley lo impide. Entonces, la conversación iba en la línea de pensar en hacer una pequeña reforma legal, que incluso podría ser una reforma reglamentaria interna del ministerio, que no necesite ir a la Asamblea Legislativa, para que eh, las personas que van ascendiendo en años de experiencia en la función educativa dentro del ministerio, se les empiece a reconocer en sustitución a su carga académica el trabajo de ser tutores de otros estudiantes nuevos. Y entonces vas creando una pirámide inversa donde cada vez tienes más tutores que tienen bueno, por experiencia y por eh, oportunidad legal que retroalimentar a los que están empezando. Y es ese mismo efecto de lo que hablabas ahora, de la relación que tenías con esta persona mayor que describías y que además tienes décadas de estar diciendo que el futuro de la educación está basado en tutorías. Y yo creo que si esta es una manera de mejorar de manera exponencial la calidad de la educación en Costa Rica, pues creo que esa es una reforma que valdría la pena explorar, ¿verdad? Mm, muy bien. Bueno, esa figura que planteas em, está representada o sería lo que en los ejércitos es el sargento que maneja el bootcamp, ¿verdad? El sargento que maneja el bootcamp y que toma a los reclutas y los convierte en soldados. O el maestro de novicios en las órdenes religiosas, ¿verdad? Es una persona que está a cargo de los novicios que quieren profesar, que quieren llegar a ser parte de esa orden religiosa. Y se da en territorios así como más cercanos a nosotros, en el, no sé cómo se llama entre nosotros, esa persona que atiende a los internos que están trabajando en los primeros años de la medicina, esa persona que los va pasando por internados rotatorios, enseñándoles cosas, conduciéndolos, siendo su tutor y tal y cual, eh, esa persona es un mentor, ¿verdad? Y de lo que estamos hablando es de la importancia que pudiéramos
de que pudiera establecerse en la educación un mentor, ¿verdad? Un maestro experimentado que pudiera darle apoyo a, a los maestros jóvenes. El problema, yo creo que no es legal, ¿verdad? El obstáculo no es legal. El obstáculo es de tiempo. ¿Dónde encuentras el tiempo para que este mentor o mentora se encontrara con el pupilo, ¿verdad? Para explicarle cosas y tal y cual, ¿verdad? Creo que es un problema de tiempo. Si haces la reforma legal y no le asignas el tiempo, no va a funcionar. Y por eso la sugerencia era que, digamos, cada 5 años de ejercicio de la magistratura, a ese maestro que cumple 5 años más de experiencia, se le deduce de su carga académica el tiempo que Ah, dedica ¿verdad? Ujú. a, Ah, claro, a claro, mentoreo, ¿verdad? claro, claro. Ujú. Ok. Sí, sí. Bueno, Y creo que... sí, sí, el mentí que llaman el ujú, pupilo también necesita tiempo porque las maestras que están trabajando ahí y que ya sonó la campana y van para la casa, nadie las detiene, ¿verdad? Entonces correcto. necesitan también ese tiempo. Y no es un tiempo, no es que necesiten, no sé, tantas horas por semana. A veces una conversación de media hora, ¿verdad? Es suficientemente esclarecedora como para Ujú, cambiar el rumbo de una práctica que uno esté desarrollando. Ujú. Muy correcto. bien. Ok, Bueno, nos nos vemos. vemos. Que estés muy bien. Igualmente, gracias. Hasta luego.